Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito por favor a ir a la Biblia y vamos al libro de Job, capítulo número 3. Vamos a continuar con nuestro estudio de este libro. El día domingo observamos el segundo encuentro entre Dios y Satanás que nos revela la historia de Job. Y cómo se da lugar una plática muy particular, y todo esto gira en torno al sufrimiento que estaba viviendo Job. Y vimos cómo el conocimiento que Job tenía de Dios determinó su manera de sufrir, a diferencia de su esposa. Conocer a Dios te capacita para sufrir bien, por así decirlo. Y ahora vamos a ver el capítulo 3, vamos a observarlo y traer algunos pensamientos para reflexionar en este capítulo. Pero quisiera empezar diciendo lo siguiente. Bueno, nuestro título es El lamento de Job, pero quisiera empezar diciendo esto. En medio de todas las pruebas, las aflicciones, y las trampas del sufrimiento, es muy importante para nosotros que recordemos quiénes somos y lo que se nos ha dado. Una de nuestras mayores luchas durante el sufrimiento es recordar nuestra identidad como hijos de Dios, una identidad que nada ni nadie puede robarnos. Nosotros no podemos permitir que el sufrimiento comience a definirnos. Porque cuando esto es así, y cuando permitimos que el sufrimiento nos defina, vamos a permitirle a ese dolor que distorsione algunos aspectos de cómo nosotros percibimos, interpretamos o reconocemos el dolor en nuestra vida. Muchas veces no meditamos en esto, pero es trascendente en todo momento, pero particularmente en el sufrimiento, luchar por tener una identidad correcta en el Evangelio y en el Señor Jesucristo. Por eso es tan importante la lucha por la identidad que vive en el corazón de cada persona que sufre. Recuerden esto, hermanos. La identidad que nos asignamos da forma y define la manera en que hemos de vivir. Una persona que está deprimida y que le permite a ese padecimiento que defina su vida, entonces va a repercutir en toda su vida personal, en la manera en que se relaciona, y será ya esa depresión lo que le dé significado a su vida y no su posición en Cristo. Es por eso que es tan importante luchar contra la tentación de dejar que lo que sufres defina quién eres. Ante todo, hermanos, más allá del sufrimiento, más allá de las implicaciones que esto ha traído en nosotros debemos de recordarnos continuamente que somos personas pecadoras, redimidas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los mensajes que tenemos que proclamarnos todos los días. Es por eso que el Evangelio es tan necesario para el creyente, y ese mensaje nos lo tenemos que recordar cada mañana, porque quizás no lo has notado o no lo has pensado así, pero cada día que nos despertamos, tú y yo nos exponemos ante un mensaje. Y el mensaje que nos deberíamos de exponer por encima de cualquier cosa es: nuestra identidad se halla en Cristo. Más allá de que seamos padres, o tú, hermana, que seas madre, esposa, o lo que somos esposos, más allá de tu título, más allá de lo que sea, nuestra identidad yace principalmente en que somos y pertenecemos a nuestro Padre Celestial. En este relato que tenemos en Job, capítulo 3, notamos el resultado pernicioso de permitir que sea el sufrimiento y no Dios y el Evangelio quien determine cómo responder ante las interrogantes que trae el dolor a nuestra vida.
Sí, el dolor y el sufrimiento trae cuestionamientos. Nos hacemos preguntas, surgen en nosotros dudas, pero nosotros tenemos que luchar para que sea Dios y el Evangelio quien determine cómo responder a eso, y no el sufrimiento en sí mismo. En esta tarde, hermanos, solamente vamos a ver un solo encabezado, el cual es combatiendo las conclusiones distorsionadas de un corazón afligido. Combatiendo las conclusiones distorsionadas de un corazón afligido. Lo he estado diciendo durante todo este tiempo y lo seguiré comentando. El sufrimiento tiene la característica que nos lleva muchas veces a decir cosas, a pensar cosas que en otras circunstancias nunca hubiéramos dicho o pensado. Y es muy fácil cuando alguien está atravesando un momento de suma aflicción, llegar a conclusiones distorsionadas respecto a su propia vida, respecto a Dios y respecto al sentido que conlleva seguir viviendo aún en todo ese dolor. Existen varias herramientas que intentan ayudar a las personas a pasar por el sufrimiento. Una de las que ha tenido mucho auge en los últimos años es la tanatología, que es la ciencia que estudia todo lo que gira en torno a la muerte y cómo ayudar a las personas a pasar por su duelo. Pero nada sustituye la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente, es suficiente. Es por eso que nosotros rechazamos la psicología como un sustituto para aliviar los dolores del alma. Solamente el Evangelio y su palabra tienen el poder de restaurarnos, de consolarnos y de darnos verdadero descanso. Nuestro Señor Jesucristo, ante los hombres que estaban cargados, no dijo, mira, mi palabra es suficiente, pero además estas herramientas, no, Él dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Cristo es la respuesta en todo momento. Bueno, sí que pasemos a exponer este primer encabezado y único de esta noche, combatiendo las conclusiones distorsionadas de un corazón afligido. Bueno, en el caso de Job, el sufrimiento era físico. Vimos que Dios había permitido que Satanás le afligiera con una llaga terrible. Pero también estaba experimentando un dolor en su corazón por la pérdida de sus hijos. Sin embargo, a diferencia de los primeros dos capítulos, en el número 3, notamos a Job que estaba en crisis. El capítulo 2 termina con el relato que aparecen sus amigos que venían de Oriente. Ellos habían visto a Job o sabían de aquel hombre rico y respetado, y al verlo sentado, afligido en las cenizas, lloraron. Dice la Escritura que pasaron 7 días sus amigos y él sin mencionar ninguna palabra. Estaban anodadados de ver a Job en esas condiciones que nadie tuvo la osadía de decir, voy a mencionar algo. Después de esto, Job empieza a hablar. Job había retenido su integridad en el sentido de no maldecir a Dios. Job no había blasfemado contra Dios. Su corazón, el cual había adorado, no habría sufrido cambio. Pero recordemos que Satanás estaba empecinado de buscar la manera en que Job cambiara su sentido de percibir a Dios. Buscaba que Job cambiara su adoración por maldición, pero vemos que no sucedió. De algún modo, en el capítulo 3 podemos ver a Job que seguía teniendo presente quién era Dios. Sin embargo, a diferencia de los primeros 2 capítulos, ahora notamos que Job comienza a perder el sentido de vivir ante su gran sufrimiento. Vean los primeros versículos, por favor. Estamos en el capítulo número 3 y voy a leer hasta el versículo 9. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y en la noche en que se dijo varón es concebido.
sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginioso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldigan a los que maldicen el día, los que se aprestan a despertar a Leviatán. Oscurezcanse en las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. En este capítulo notamos un pensamiento en Job. Y este pensamiento él lo manifiesta al menos en 3 preguntas. La primera pregunta que él hace es: ¿para qué nací? ¿Para qué nací? Por eso empieza diciendo, perezca el día en que yo nací. La idea es que Job estaba recordando el día de su nacimiento y aunque no podía cambiarlo, él está diciendo: ojalá mi aniversario sea ignorado, que se convierta en un día oscurecido, que nadie se alegre de él. Sea un día de maldición en lugar de bendición. La conclusión errada de Job era que si él nunca hubiera nacido, su presente sufrimiento tampoco. Era tan grande su dolor que había perdido de vista la maravillosa realidad que su final no había llegado y que el dolor que estaba pasando no estaba determinando en sí mismo su vida. Job aún no había visto todo lo que Dios tenía reservado para él. Al estar leyendo este capítulo, venía a mi mente lo que había pasado con Noemí y cómo era algo similar, porque vemos en el libro de Ruth, en su primer capítulo, que una vez que fallecen los hijos de Noemí y su esposo y que regresan a Israel, dice lo siguiente: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Era evidente que el dolor de Noemí no le permitía ver la obra de gracia que Dios estaba haciendo. Dice la Escritura que Dios ya había visitado a Israel, o sea, ya había pasado la hambruna. No se había percatado de la grandiosa compañía que le iba a hacer Ruth a su vida. Dios estaba haciendo muchas cosas, pero el dolor de Noemí le había nublado su vista. Y esto es precisamente una de las cosas que nos exponemos cuando pasamos por el sufrimiento. El sufrimiento tiene la capacidad de llevarnos a nublarnos la vista de lo que Dios está haciendo alrededor nuestro. Caemos en estar ensimismados por el dolor y no ver todo lo que está pasando. Job casi maldice a Dios. No lo hace nunca, pero lo que sí hace es maldecir el día en que nació y maldice lo que Dios ha permitido que suceda. Ahora, yo estoy convencido, hermanos, que una de las cosas más difíciles de soportar dentro del sufrimiento es aquello en lo que no hallamos explicación. Si nosotros pudiéramos hallar la razón de algo por lo que estamos pasando, pudiera ser fácil de sobrellevar eso, porque decimos: bueno, esto tiene lógica, o sea, tiene sentido que Dios permita que yo pase por esto, si al final de todo este sufrimiento voy a experimentar esto, y como que nos consolamos con el final, pero así no funcionan las cosas. Cuando la congoja o el dolor parece no tener sentido, es una terrible tensión para el alma de nosotros. Esto es lo que está experimentando Job, de manera que clama: ¿por qué tuve que nacer? Recordemos también esto, hermanos: Satanás y nuestro pecado buscan hacer del sufrimiento nuestro lente bajo el cual veamos nuestra propia vida.
Buscan quitar a Dios y al Evangelio como nuestra cosmovisión por la cual hemos de analizar todo lo que estamos viviendo. Es evidente que el dolor y el sufrimiento, y no es para menos, estaba haciendo gran mella en la vida de Job. Tanto así que pareciera que estaba echando por tierra toda la benevolencia que Dios le había permitido experimentar. Porque si Job nunca hubiese nacido, aunque él lo dice obviamente en un sentido metafórico, él estaba renunciando a aquel tiempo que pasó con sus hijos, con su esposa, aquel tiempo que disfrutó cada bendición dada por Dios. Él estaba renunciando a todo eso y dice, mejor nunca hubiese nacido. Ahora, para nosotros, hermanos, hoy es muy fácil decir esto respecto a Job, porque tenemos toda la historia completa. Job tan solo veía unos árboles a su alrededor, pero nosotros vemos todo el bosque completo. Y nosotros sabemos por la Escritura que Dios le tenía reservado una bendición extraordinaria, que Dios le daría más hijos y más bienes, pero aunque suene muy obvio, Job no lo sabía. Entonces Job estaba atravesando ese dolor. Sin embargo, de este suceso que estamos viendo y de estas preguntas que Job hace, ¿para qué nací?, nosotros debemos de considerar la necesidad de mantenernos vigilantes durante el sufrimiento, porque no debemos concederle al dolor el dominio sobre nuestra propia vida y sobre nuestros pensamientos. El dolor y la agonía durante el sufrimiento buscarán hacer creernos que es nuestro final, que ya no hay esperanza, que Dios ha sido injusto y que mejor hubiera sido nunca nacer. Pero ¿sabes algo, hermano? Solamente hay una verdad. Solamente hay algo que es infalible y es la Escritura. Y la Escritura dice en el Salmo 139:16, de palabras de David, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El destino de nuestra propia vida no está en el sufrimiento, sino que está en las manos de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios y no en el tiempo que Dios permita que suframos. Puede que Dios permita que el sufrimiento por el cual vamos a pasar nos prepare para nuestra total unión con Dios. Pero nuevamente, es Dios usando el sufrimiento y no el sufrimiento determinando nuestro final. El sufrimiento, hermanos, no es soberano. Dios sí lo es. Y es algo que tenemos que considerar y que reflexionar, porque el sufrimiento por el cual Dios permite que pasemos no tiene poder en sí mismo. Tan solo es un instrumento en las manos de Dios. Pero hay un segundo pensamiento que también vemos en este lamento de Job. Él dice que si ya nació, ¿por qué no me morí en el momento de nacer? Vean los versículos 11 al 19. Versículos 11 al 19. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí está el chico y el grande y el siervo libre de su señor.
Ahora en su segunda pregunta, Job dice, si ya nací, ¿por qué no morí al momento de nacer? Es evidente que el pensamiento de Job era que su vida había carecido de todo significado. Hubiera sido mejor haber muerto como un tiempo de descanso, como un periodo de soledad y de tranquilidad después de los tumultos que conlleva vivir. Creo que muchas personas así piensan respecto a la muerte. Hay muchas personas en el mundo, e incluso muchos creyentes, que al ver su vida de continuamente aflicción, prueba, dolor, dicen, mejor ya me quiero morir para descansar, ya estoy muy cansado. Y aunque pudiera tener cierto sentido ese pensamiento, no es correcto, no es correcto. Muchos desean morir porque de manera tácita asumen que la muerte es el camino al descanso. Ahora, hermanos, nosotros aquí tenemos que tener cuidado con las palabras de Job. Job, en su dolor, estaba manifestando que él deseaba morir respecto o por lo que estaba viviendo. Sin embargo, estas palabras no están estableciendo un fundamento para lo que nosotros creemos lo que va a suceder después de la muerte respecto a una persona. A eso se le conoce como la escatología del hombre. No estaba diciendo Job que después de la muerte todo se termina, que tanto justos e impíos descansan, que allí todo cesa. No, nosotros no creemos eso. La Biblia enseña categóricamente que dice que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. La muerte no es el final. La muerte no pondrá final a la perturbación de los impíos. Y tampoco la muerte en sí misma es el descanso final de nuestras almas. Al establecer la Biblia que después de la muerte sigue el juicio del hombre, nos indica que para el impío después de la muerte sigue el verdadero tormento. Allí será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Pero por otra parte, la muerte en sí misma no debería de ser vista como nuestro descanso. La muerte no es nuestra esperanza. El sentir de Job en su agonía era que al menos morir calmaría o daría una pausa a su tormento físico y mental. Ahora, en eso tenía razón. La muerte en sí misma iba a poner una pausa a su agonía física y mental. Pero nosotros, hermanos, como creyentes, debemos de tener bien claro esto. Cristo es nuestra esperanza, ya sea en vida o en la muerte. La muerte no sustituye a Cristo. Para el que está sufriendo, su esperanza no debería de ser morir. Su esperanza debería de ser Cristo, en vida o en muerte. Es muy fácil confundir esto. La muerte no puede dar lo que Cristo ya logró en su muerte y en su resurrección. Y déjenme se los explico con una pregunta que compone, es la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. Dice así: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Se responde, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que si la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y dispuesto para vivir en adelante según sea su santa voluntad. Ya sea que vivamos o que muramos, Cristo es nuestra esperanza. Esa debería de ser nuestro sentir ante la muerte. Ya sea en vida o en muerte, no nos pertenecemos, sino que Cristo es nuestra única esperanza. Y estas palabras traen a colación lo dicho por el apóstol Pablo
En Romanos 14, versículo 7, vean, porque ninguno de vosotros vive para sí. Y si ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así que ni el verdadero descanso se halla en esta vida, ni el más grande sufrimiento se experimenta en vida. Muchos intentan autoconsolarse diciendo que si acaso hay un sufrimiento es en vida. Dicen, aquí es donde se sufre, aquí es donde se padece, pero esto tan solo son principios de dolores. Pero para nosotros, Cristo es nuestra esperanza y Cristo es el único que proporciona sentido a la vida del creyente, aún en el dolor. Pero hay una tercera pregunta que dice Job, y están en los últimos 6 versículos, vean. Versículo 20 al 26. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. El último pensamiento de Job era, ¿por qué no puedo morirme ahora? Vean cómo su pensamiento ha sido gradual. Él empezó exclamando, ¿para qué nací? Después dice, si nací, ¿por qué no puedo morir ya? Ahora, una vez ya en su vida presente, dice, ¿por qué no puedo morir ahora? El argumento de Job es, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿De qué sirve una vida tan llena de desgracia que no se pueda hacer nada sino sufrir y sentirse angustiado? Lo que menciona Job es lo que muchos hombres llegan a sentir en el momento del dolor. ¿Vale la pena vivir durante el sufrimiento? Ahora, yo sé, hermano, que quizás tú puedes estar haciendo una comparación de las veces que tú has dicho, yo recuerdo que al menos en mi vida he tenido 2 sufrimientos fuertes, o 3, o 1, y yo nunca llegué a este punto. Sé un poco más empático y ponte a pensar que el verdadero tormento de Job era grande. No estamos hablando de cualquier pérdida, estamos hablando de un momento sumamente crítico, más allá de los bienes, más allá de las palabras de su esposa, más allá de la pérdida de sus hijos. Él estaba en una crisis respecto, yo he sido íntegro, yo no he pecado con mis labios, he intentado ser fiel y a pesar de mi fidelidad me viene esto, no tiene sentido. Muchos en condiciones lamentables buscan la muerte, pero no la hallan, dice Job, y cuestionan la razón de vivir si la vida ha de estar llena de amargura. Ahora, la lógica de Job es esta: solo tiene sentido vivir cuando se posee todo, o al menos no se sufre tanto. Cuando se lleva una vida de tranquilidad y paz, porque él termina diciendo, me vino o me ha acontecido lo que me temía. No he tenido paz, no he tenido paz. Ahora, a lo largo del libro de Job, Dios va a tratar con ese pensamiento con Job. Pero nosotros ahora nos estamos exponiendo a este pensamiento. ¿Realmente tenemos que pensar así? Que la vida que vale la pena vivirse solamente es aquella en la cual se disfruta de paz, de gozo y de tranquilidad. Nosotros debemos de esforzarnos, hermanos, por combatir este pensamiento, porque aunque lo que dice Job es muy poético, es la síntesis del falso evangelio de la prosperidad.
uno de los libros más vendidos dentro del cristianismo es el de Joel Osteen, Tu mejor vida ahora. Y lo que prácticamente él propone en ese libro son 7 pasos que si tú los sigues te van a llevar o van a desencadenar que tu vida sea un éxito, dando a entender que esa es la señal que Dios está a tu lado. Entonces, asumir en medio del dolor que no hay razón para vivir es abrazar este falso evangelio. Recordemos que la vida próspera en todos los sentidos no es la marca final para determinar que Dios está con nosotros. Gozar de buena salud, gozar de buen dinero, gozar de trabajo no es la marca final para decir Dios está obrando en mi vida a mi favor. Eso es lo que Satanás quiere que piense. De hecho, eso fue lo que le ofreció Satanás a Cristo. Si te postras delante de mí, todo esto te daré. Ahora, hermanos, ¿cómo combatimos este razonamiento? ¿Cómo combatimos estas preguntas que dichas de diferente manera pueden ser también nuestras? Nosotros no necesariamente tenemos que haber sufrido de la misma manera que Job para entender correctamente la Biblia. Sin embargo, es cierto que la experiencia es un ingrediente que pudiera llevarnos a tratar de entender un poquito más ampliamente estas palabras. Lo cierto es que puede ser que aunque tú y yo quizás nunca hayamos sufrido de la misma manera, puede ser que más adelante el Dios de gracia permita que pasemos por esos momentos. Ahora, si tú y yo llegáramos a un momento tan trágico, tan difícil, y que nos empiecen a bombardear pensamientos de ¿para qué nací? ¿O por qué no morí en el día de mi nacimiento? ¿O por qué no puedo morir ahora? ¿Cómo podemos combatir ese razonamiento? Estamos en una época en donde está en boga, lamentablemente, el suicidio, la eutanasia. Nuestro estado aquí en Chihuahua es uno de los que llevan el récord en cuanto a este tema. Nuestros jóvenes están siendo muy susceptibles a esto. Los padres ignoran esto. ¿Y cómo nosotros podemos combatir en que nuestra vida le pertenece al Señor? Que el momento en que nosotros hemos de unirnos con el Señor está determinado por Él y no por nuestro sufrimiento. La respuesta simple es conociendo quién es Dios. En su palabra, Dios bondadosamente define su carácter y nos dice su gran plan de redención. Pero algo que Dios es muy enfático es que Dios no busca explicarnos detalladamente cómo y por qué gobierna el mundo y por qué lo hace a su manera. Esto significa que abrazar que Dios es soberano no elimina la confusión de nuestras propias vidas. Por lo tanto, el descanso y la paz de un corazón afligido nunca se hallará en buscar comprender ¿por qué Dios ha ordenado esto para nosotros y para su mundo? Porque siempre nos faltará entendimiento hasta cierto punto. Dios sabe que tú y yo somos incapaces de sobrellevar la carga de todo el conocimiento que Él como soberano lleva. Así que amorosamente Dios nos protege cuidando lo que nos ha revelado. Así que debemos descansar en Él y vivir como Él ha ordenado, mientras Él nos protege de lo que nos abrumaría. El sentido de vivir se encuentra en depositar nuestra confianza en aquel que entiende y gobierna todas las cosas que nos confunden a nosotros. Él gobierna todas las cosas, sabe todas las cosas y no hay nada que Dios no entienda. Su gobierno siempre es bueno porque Dios es bueno. Por lo tanto, es muy importante, hermanos, no permitir que el sufrimiento redefina para nosotros el carácter de Dios, porque esto nos puede llevar a cuestionarlo, a maldecirlo
y a decir cosas que nunca diríamos en otras circunstancias. Todos deberíamos de poner un límite de nuestro entendimiento. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros. Dios ha dicho, hasta aquí yo he permitido que tú conozcas de mí. Y más allá de aquí, y más allá de ese límite, es necedad el buscar comprender lo que yo he hecho y hago. Así que la esperanza en medio del dolor no se encuentra en intentar resolver todos los misterios que conlleva el sufrir, sino en correr hacia los brazos de aquel que no tiene ningún misterio y nos ofrece su presencia, su poder y sus promesas. Eso es la esperanza para nosotros, no descifrar el enigma, sino abrazar a aquel que no tiene ningún misterio y que nos ofrece por medio de Cristo su presencia, su poder y sus promesas. Concluyo con esto, hermanos. Esta es mi conclusión. El sufrimiento no cambia tanto nuestro corazón como expone lo que ha habido durante este momento. La dificultad tiene una habilidad asombrosa para revelar lo que hay dentro de nosotros. El dolor y el sufrimiento revelan nuestros pensamientos, nuestros deseos, dónde hemos estado buscando vida, dónde hemos estado buscando sentido y dónde hemos estado mirando la esperanza. El sufrimiento revela todo esto de nosotros. El sufrimiento siempre nos va a exponer nuestra verdadera calidad en cuanto a nuestra comunión con Dios. Y algo que hace más difícil pasar por el proceso de sufrimiento es cuestionar la presencia, las promesas, la bondad o la fidelidad de Dios. Así que vuelvo a decir, hermanos, nuestra esperanza no se encuentra en entender por qué Dios permite el sufrimiento en nosotros. Nuestra esperanza no se encuentra en vernos resistentes. Nuestra esperanza no está en los médicos, en los abogados, en los pastores, en las familias o en los amigos. Nuestra esperanza no se halla en ideas o cosas. Nuestra esperanza únicamente debe de descansar en la presencia fiel y bondadosa del Señor con nosotros. Él no se debilita por las cosas que a nosotros nos debilitan. Dios no se confunde por las cosas que a nosotros sí nos confunde. Dios no sufre cambios por las cosas que nos afligen. Él no tiene miedo como nosotros. Él nunca toma una mala decisión. Él nunca está fuera de dominio. Él nunca se arrepiente de sus palabras, nunca se lamenta de la forma en que se ha comportado. Él nunca es impulsivo. Él nunca teme del día siguiente. Dios nunca se rinde, nunca se siente incapaz. Así que, ya sea que estemos pasando por la dificultad o que estemos evaluando cómo es que responderíamos si llegáramos a ese momento, una firme convicción es hacer de Cristo nuestra esperanza, ya sea en la vida o en la muerte, y que el Señor vaya preparando nuestro pensamiento y nuestro corazón, si es que el Señor ha de permitir que pasemos por esos momentos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, porque tu palabra, Señor, nos habla de ti y nos dice, Padre, lo que suele pasar en nuestro corazón. Tu palabra, Señor, arroja nuestros ídolos en los que muchas veces estamos muy bien posicionados y los que nos hacen sentir seguros. Pero cuando algo de eso se mueve, Señor, todo cambia en nosotros, y ayúdanos para hacer de Cristo nuestra roca únicamente. Que Él sea nuestro sustento y que el entendimiento, Señor, de tu palabra sea el mejor antídoto contra todos los razonamientos errados y pecaminosos que suelen surgir cuando pasamos por momentos difíciles.
Ayúdanos, Señor, a ser empáticos con los que sufren, a hablarles, Señor, correctamente de ti, a llevarles verdadero consuelo. Y ayúdanos a nosotros, Señor, para ya sea que pasemos por eso o que tengamos que ayudar a alguien en ese proceso, poderlo llevar a Cristo. Gracias, Señor, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.